Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la pedagogía hospitalaria en los niños con enfermedades o que tienen necesidad de hospitalización o tratamientos que son largos, que requieren cuidados extensos que no sean ambulatorios. En primer lugar, vamos a hablar sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado. La Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado proclama 23 derechos que pretenden amparar el bienestar de los niños y niñas hospitalizados desde la perspectiva de que se debe brindar a ellos la mejor asistencia médica y reprocha los cortes presupuestales a la salud pública que afectan a los niños y a las niñas. Los derechos proclamados en esta carta van desde el derecho a no ser hospitalizado a menos que sea necesario, pasando por el derecho a recibir información de manera clara y acorde a la edad de los niños, hasta los derechos que regulan las autorizaciones para tratamientos y el acompañamiento de los padres en busca del bienestar de los niños. Cabe resaltar que la Carta proclama derechos referentes a la continuidad educativa aún estando en hospitalización. Quiere decir, los niños tienen derecho a recibir educación aún estando recibiendo tratamiento o internados en hospitales y clínicas, sea para recibir educación en el hospital o en el hogar, y exhorta a los niños a que los niños y las niñas tengan acceso a medios de entretenimiento, sea por medio de la lectura, los juguetes o medios audiovisuales. Esta carta es sumamente importante, puesto que dignifica la condición de los niños y niñas en condiciones de enfermedad y hospitalización, procurando que sean tratados de forma óptima y se les proporcione los recursos necesarios para superar la condición de enfermedad. Ahora bien, existe un artículo que habla sobre los derechos de los niños y las niñas hospitalizados. Los derechos son entendidos como reclamos racionales que implican la reciprocidad entre las personas. Se ha hablado entonces de los derechos de la infancia y en específico los niños y niñas en procesos de hospitalización, y se resaltan las consecuencias desfavorables de los niños hospitalizados. No cuentan con un clima familiar que permita superar la enfermedad. En el artículo en cuestión se habla del término hospitalismo, que hace referencia a una condición psicológica que genera trastornos y empeora la enfermedad porque los pacientes no cuentan con los nexos familiares que ayuden a superar la condición por la que se encuentran hospitalizados. Por esta razón es necesario que las instituciones hospitalarias hagan cumplir los derechos de los niños y las niñas hospitalizados y procuren que la atención que brindan en sus instalaciones sea lo más humana posible para que hagan valer los derechos, entre ellos el derecho que todos tienen a la educación sin importar las condiciones en que se encuentren. En el mundo existen legislaciones que promueven el respeto por los derechos de los niños y las niñas en hospitalización. Está la Declaración de los Derechos del Paciente, que se hizo en Minnesota en 1973, la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, de la cual estaba hablando anteriormente, que fue en el año 1986 y se creó gracias a una fundación estadounidense que adoptó en Europa para que se creara la carta, se promulgara la carta. La Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado establece las condiciones favorables para que los niños que se encuentran internados o están en procesos médicos y hospitalarios y regulan las condiciones del servicio médico que reciben, incluyendo la educación. Además de todo esto, se aprobó en Holanda en 1988 en reuniones de una asociación europea otra carta que se basa en la Carta Europea y que establece 11 derechos para los niños y niñas hospitalizados. Existen otras legislaciones que apoyan los derechos de los niños y las niñas enfermos y en hospitalización y que además establecen como derecho la educación para los niños en estas condiciones. En Colombia desde hace algunos años se ha venido discutiendo el tema de los derechos del enfermo y 10 derechos básicos consagrados en la resolución
13.437 del 1 de noviembre de 1991 del Ministerio de Salud, la cual, si bien es limitada frente a la magnitud de la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, marca una pauta para que estos derechos aquí en Colombia se hagan valer. En conclusión, la pedagogía hospitalaria cumple un papel muy importante en la vida de los niños que tienen procesos médicos, que tienen enfermedades que requieren hospitalización y cuidados extensos, porque ellos necesitan una normalidad, necesitan su educación, necesitan medios de entretenimiento, necesitan seguir siendo niños, necesitan ser educados para que cuando ellos salgan del proceso de hospitalización sus vidas vuelvan a la normalidad, no sea un tiempo interrumpido, sino que ellos sigan en su proceso normal. Entonces es por eso que es necesario que los hospitales proporcionen los medios adecuados para que los niños sean tratados de forma digna, como niños que son, para que no les deje repercusiones negativas. Ahora, en la planeación de la actividad que se ha estado trabajando en el curso Pedagogía Hospitalaria, se hizo una propuesta para una actividad con un niño en condición de enfermedad hospitalizado y su familia. Durante la realización de la actividad propuesta en el marco de esta pedagogía hospitalaria, con la niña en cuestión, con la que trabajé durante la actividad, se abordó su condición clínica desde la perspectiva de las percepciones que ella tiene acerca de su propio cuerpo y sus sentimientos hacia el mismo. Además, con su familia, se trató de comprender de qué forma ha afectado la condición, el clima familiar y en el desarrollo de la niña y las dinámicas familiares. Durante la planeación de la actividad se tuve en cuenta de forma parcial los derechos de los niños hospitalizados, puesto que la niña no está en hospitalización y pues son cosas que muchas veces los docentes no tenemos en cuenta al momento de trabajar con los niños, lo que tiene los derechos. Además, se trabajó desde el acompañamiento de los padres y el derecho al entretenimiento que ellos tienen en condición de hospitalización. Cuando se realizan actividades de la pedagogía y la docencia con los niños, ya sea en condiciones de enfermedad o no, se trata de que sean respetados en todos los sentidos y sus derechos se hagan valer desde nuestra labor como docentes. En este caso, faltó ser puntuales en cuanto a los mismos derechos para los niños hospitalizados, pero no se dejan de lado los derechos de los niños en general. Al desarrollar las actividades propuestas, se tuvo en cuenta la comunicación con la niña y la forma acertada de trabajar con ella dichas actividades, respetando su individualidad y siendo cuidadosa al momento de entrar en la temática, promoviendo en ella los valores que les sean de provecho para su crecimiento como persona. Se desarrollaron actividades en pro de la aceptación de su cuerpo y la conciliación con el mismo. Se trató de entender la visión de la niña con su propio cuerpo y las posiciones de las personas directamente implicadas en el asunto, responsables de ellas. En el trabajo educativo en ocasiones se pierde el norte de la educación en lo que refiere a los derechos de los niños y las niñas, porque muchas veces no se utilizan como referentes del proceso. Es necesario entonces tener en cuenta que la educación debe ser impartida, sea en la escuela o en los hospitales, de manera que contribuya al cumplimiento de los niños y niñas, de los derechos de los niños y las niñas, teniendo en cuenta que los padres y los docentes somos responsables de su formación. En esto, el curso de pedagogía hospitalaria fue de mucho provecho porque nos lleva a tomar conciencia de un aspecto de que muchas veces no se tiene en cuenta con los niños que están en hospitalización. Fue muy importante desarrollar estas actividades para crear conciencia en nosotros y adquirir habilidades para que la educación que impartamos, sea en la escuela, en el hogar o en los hospitales, sea la más adecuada para los niños y las niñas.